Nopec. Soy abogado, he sido profesor de Derecho Público Provincial y Municipal en otra universidad, en una universidad privada durante 10 años, y actualmente soy profesor de Teoría del Derecho desde hace 4 años en la Universidad Nacional de Jujuy. Vamos a hablar un poco de lo que es en sí los requisitos de esta materia. Esta materia es promocional, se promociona con la nota 7, se rinden 2 parciales y se realiza un trabajo práctico. El tema a definir en el trabajo práctico ya lo vamos a dar en el transcurso de las clases. Y destaco también que los parciales son de manera virtual, bajo la modalidad multiple choice. Me llevo una grata sorpresa porque, bueno, si bien hace 4 años doy la materia, uno va cambiando las preguntas porque en algún momento había intercambio de las preguntas de mi materia en algunos grupos. Entonces voy cambiando las preguntas. Pero básicamente, bueno, lo digo como yo también he sido estudiante, bueno, bajo otra modalidad, pero bueno, hoy la virtualidad hace que... yo recuerdo que tenía compañeros que no conocía y me venían a preguntar qué le habían preguntado en el parcial, porque tenían el mismo profesor que yo, pero ellos rendían al día siguiente. Ahora lo hacen todo por WhatsApp, ustedes, digamos, el intercambio de preguntas. Pero bueno, básicamente la materia es promocional y, como les dije recién, bajo la modalidad multiple choice, son 2 parciales, se les da un tiempo, se deja programado el examen y ustedes tienen 10 minutos, 12 minutos para responder el parcial. Generalmente no son muchas preguntas. No soy de la idea de poner muchas preguntas. Yo he tenido parciales en la especialización donde tenía 1 hora para contestar 3 preguntas, con lo cual ya estamos hablando de la magnitud de la pregunta, digamos. Entonces, les reitero, para los que se conectan recién, esta es la materia Teoría del Derecho, es una materia promocional, se promociona con 7. Para acceder a la promoción tienen que rendir 2 parciales y realizar un trabajo práctico que es de carácter grupal. Al ser tantos, cuando somos pocos lo hacemos de manera individual, pero al ser varios lo hacemos de manera grupal, salvo que haya alguien que decida hacerlo solo, está en su justo derecho de justificar y realizarlo de manera individual. Pero el trabajo es grupal. Ahora bien, esta materia ustedes la tienen en el 2º año, ¿no? Profe, lo tenemos en el 1er año ahora nosotros. En realidad estaba en el 2º año en el viejo plan, pero nosotros lo tenemos en el 1er año ahora. Bien. O sea, es una materia del 1er año del 2º cuatrimestre. Bien. Sí, profe. Bien, bien. Yo para ubicarme, porque lo tengo ahí al plan de estudios, pero quería más o menos ver, como soy nuevo, esta materia yo la daba en el 1er cuatrimestre, ahora la estoy dando en el 2º cuatrimestre. De hecho, he repetido la materia este año. Pero bueno, básicamente les reitero, la materia es promocional, con 7, 2 parciales bajo la modalidad multiple choice. Se les da un tiempo, se habilita el examen y lo vamos programando de acuerdo a las fechas que tengamos. Y un trabajo práctico grupal que, como les digo, si quieren hacerlo individual, no hay problema, me lo manifiestan y lo hacen de manera individual.
Pero bueno, esta materia es teoría del derecho. Una aclaración previa, por supuesto que ustedes estudian ciencia política, con lo cual nosotros no vemos en profundidad como si fuera la carrera de abogacía, no estudiamos en profundidad determinados conceptos, sino que orientado a la ciencia política, por supuesto. Con lo cual, no vemos, insisto, como si fuera la carrera de abogacía, por supuesto, ¿no? Usted imagínense que esta materia en abogacía es la columna vertebral de toda la carrera. Nosotros estudiamos teoría general del derecho y en lo que es la carrera de abogacía o de derecho hay una teoría general de cada una de las ramas del derecho. Entonces nosotros aquí tenemos, por supuesto, otro tipo, no es el mismo contenido, pero sino que no vamos tanto a discutir o a debatir las posiciones teóricas doctrinarias, sino que vamos a los conceptos, y esta materia es de conceptos, con los cuales yo les pido que sean bien cuidadosos en cuanto a los conceptos, ¿sí? Porque es una materia muy conceptual, pero reitero, para que no se confundan, desde la cátedra lo que queremos es que aprendan los conceptos. Y ustedes saben que para arribar un concepto se debaten teorías, y la posición de la cátedra no es que vayamos a estudiar las teorías, sino que vamos directamente a los conceptos, porque después no lo ven en otra materia. Ahora bien, hasta el momento, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Bien. Siempre que no entiendan algo, que quieran que repita algo, no tengo ningún problema en volverlo a decir, pero vamos a dar un pantallazo. A ver, una definición de derecho que tengo que darle, como les dije recién, yo voy directamente a las definiciones, no voy a la parte teórica, voy a la definición, ¿sí? Entonces, si yo les digo derecho, estoy hablando, les voy a dar una definición ontológica, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Es el sistema de normas coercibles que rige la convivencia social. Estamos yendo derecho al contenido de la materia, ¿no? Para que no nos atrasemos ni tengamos después ningún tipo de problema, una materia cuatrimestral, entonces tenemos que avanzar en contenido. Reitero, una definición elemental, básica de qué es el derecho, es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. ¿Por qué decimos que es un sistema de normas? Porque es eso justamente, un sistema más o menos ordenado de normas. Cuando yo le digo la palabra normas, no me refiero a muchas personas que se llaman normas que están todas juntas, sino que me estoy refiriendo a norma en el sentido de ley, y lo utilizo como sinónimo de ley a la palabra norma. En esta materia es muy común que yo repita norma o ley como sinónimos, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué es el derecho? Es el sistema de normas. ¿Por qué es eso justamente? Un sistema de normas que está más o menos ordenado y jerarquizado. ¿Por qué les digo esto? Más o menos ordenado. Si ustedes saben que cuando yo les hablo de, y muchos tal vez por otra profesión o por la vida misma o por el emprendimiento, por lo que se hayan dedicado, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la ley que es la que regula el IVA, el impuesto al valor agregado o el impuesto a las ganancias? Por supuesto que entramos en duda.
Ustedes imagínense la cantidad de leyes y normas que hay en materia impositiva. Hay gran cantidad de normas, leyes, decretos en materia impositiva. ¿Por qué? Porque tenemos tasas municipales que se pagan, impuestos provinciales, impuestos nacionales, etcétera. Entonces, por eso cuando yo hago manifiesto esta definición de derecho, es un sistema de normas, sí, que está más o menos ordenado, porque tenemos gran cantidad de normas y de leyes vigentes en nuestro país. Reitero, en materia impositiva, estoy yendo a los impuestos. Hay gran cantidad, infinidad de normas. Hay impuestos que los recauda la provincia, pero después les transfiere el dinero a la nación. Hay impuestos que los recaudan las municipalidades y se los transfieren a las provincias. Entonces, hay gran cantidad de impuestos, normas, etcétera, que regulan, hay gran cantidad de normas que regulan esos impuestos, ¿no? Entonces, por eso cuando yo les doy la definición de derecho, un sistema de normas, me estoy refiriendo que está más o menos ordenado. Y dije, es un sistema de normas coercible. Cuando yo digo que es un sistema de normas coercible, ¿qué quiero decir con esa palabra coercible? Que las normas o las leyes son aplicadas mediante la fuerza en caso de que no sean observadas, en caso de su inobservancia. Y cuando digo que son aplicadas por la fuerza, no me estoy refiriendo a la fuerza física. O sea, un policía no viene y te dice, cumplí la ley y te pega usando la fuerza, digamos, sino que requiere todo un procedimiento previo donde la ley termina siendo exigida. ¿Sí? Les di recién el ejemplo de lo que es materia tributaria o impuestos. Cuando no pagan un impuesto y no lo pagan mucho tiempo, ¿qué hace el Estado? ¿Lo cobra el impuesto o no? Si no pagan una multa de tránsito, ¿qué ocurre después? ¿A dónde lo lleva el municipio porque no pagaron las normas de tránsito? ¿Un juzgado de faltas? Exactamente, nos lleva para hacer la ejecución de la respectiva deuda por una multa de tránsito, y ahí es donde toma sentido esta definición que les doy de derecho como sistema de normas coercible. ¿Coercible qué quiere decir? Que en caso de inobservancia o en caso de que no se cumpla, puede ser mediante la fuerza exigido. ¿Sí? Entonces, hablamos, es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Esa es la primera definición de derecho. ¿Por qué hablamos de convivencia social? Ustedes vieron que la mayoría de nuestras conductas tiene una regulación. O sea, ¿hablamos de libertad? Sí. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. Ustedes pueden instalar aquí Infinity, Moon, Color, no sé, el boliche que quieran ustedes. Infinity, se ríe Victoria, ahí la vi que se reía, Sofía Victoria, no sé. Ustedes pueden instalar Infinity, Moon, Color, Acrópolis, no sé, frente al Hospital Pablo Soria, donde tenemos personas internadas con básicamente en estado crítico, ¿sí? Y ustedes van y quieren instalar ahí la peña, con el bombo, la guitarra, el baile, y ustedes quieren instalar su peña frente a terapia intensiva del Hospital Pablo Soria. ¿Ustedes podrían hacerlo? Pregunta. No, porque estoy interfiriendo en el derecho de descanso de las demás personas, una cuestión de respeto, no podríamos. Claro, pero aparte, por eso esa definición de derecho, fíjense, sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Porque estamos hablando de convivencia social. Está claro que no podríamos instalar una peña folclórica o una fiesta electrónica y realizarla frente a la unidad coronaria
del Hospital Pablo Soria, donde hay personas con riesgo de vida, y se procede a instalar un lugar de esas características, ¿no? Entonces, está claro que el derecho es el que se encarga de regular ese tipo de conductas. Y fíjense, entramos en un terreno donde tenemos infinidad de normas o leyes que rigen justamente la convivencia social. Vamos a hablar, ustedes podrían estacionar, por ejemplo, su auto o su moto en un lugar reservado para personas con capacidades diferentes o una persona discapacitada. No. Bien, a ver, de poder hacerlo Claro, lo pueden. saber si podemos, pero no debemos. Claro, de poder hacerlo lo pueden hacer. Ahora, eso acarreará sin lugar a duda algún tipo de consecuencia, que será esta palabra que yo les mencioné recién, sistema de normas coercibles, porque se pueden exigir. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, el derecho se encarga de regular este tipo de conductas. Y por eso esta primera definición elemental, el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Ahí tienen la primera definición de lo que es el derecho. Bien, ahora, el autor que seguimos, el libro que seguimos, está en el aula virtual, es un libro de introducción al derecho, así se llama el libro, Introducción al Derecho, y lo escribe el profesor Abelardo Torré. Está ahí, el libro tiene 900 hojas, pero yo no les exijo las 900 hojas del libro, sino que vamos separando lo que realmente hace a la esencia. De hecho, si lo googlean y ponen Introducción al Derecho de Abelardo Torré, le va a salir el libro en PDF y lo van a poder descargar. Está en el aula virtual de todas maneras. Pero bueno, allí tenemos la primera definición de lo que es el derecho. Y el autor que seguimos agrega una parte interesante. ¿Qué dice este autor? Dice, el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Parecería que les estoy hablando chino ahí, Gisela, Tatiana levantó los ojos, pero en su interferencia intersubjetiva habla de que se rige la conducta humana, pero en la interferencia intersubjetiva quiere decir que en relación con otras personas. Ustedes adentro de su casa pueden gritar, pueden romper un vaso, pueden poner la música, bueno, la música fuerte no, porque depende quién, digamos. El que no tiene vecino puede hacerlo, digamos. Pero ustedes dentro de su domicilio pueden vestirse como quieran, pueden comer donde quieran, etc. Esas son las famosas acciones que dice la Constitución Nacional, que están exentas de la autoridad de los magistrados y quedan reservadas solo a Dios. Justamente cuando hablamos de la definición de derecho, ¿sí?, que le agregamos esa última parte, ¿sí?, que es el sistema de normas que rigen la convivencia social en su interferencia intersubjetiva. La interferencia intersubjetiva quiere decir que vivimos en sociedad y nos interrelacionamos con personas, básicamente. ¿Se entendió? No veo pregunta. Nadie pregunta nada. Profe, sería que las leyes regulan la conducta social, digamos, en cierta forma. Sí, y la conducta individual también. Por eso, el derecho
rige la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Y después cuando van al final o lo que sea, hace interferencia intersubjetiva y se confunden, etcétera, no. Algo muy sencillo. Cuando hablamos de interferencia intersubjetiva hacemos referencia a que vivimos en sociedad y sí o sí nos vinculamos. Básicamente, una persona que alquila un inmueble se está relacionando de carácter comercial con otra, o de carácter civil. Un matrimonio es de carácter civil, por más que actualmente ya el matrimonio se le da un carácter comercial incluso, lo cual no está mal. Pero básicamente, cuando decimos que el derecho rige la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, estamos hablando de que va a regir las relaciones entre los particulares, como también rige las relaciones del particular con el Estado, que es la autoridad. Eso para aproximarnos. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? Profe, sí regula entre sujeto, entre dos personas o sujeto Estado, y no hay ningún tipo de ejemplo donde regule las normas individualmente. No pasa nunca eso, digamos. Pero ¿por qué? A ver, una persona, ¿sí? El derecho regula las relaciones entre los particulares y entre los particulares con el Estado. Porque, bueno, cada uno puede imponerse la norma que quiera dentro de su domicilio y en su vida. ¿Se entendió, Matías? Sí, más o menos, profe, o sea, un caso donde regule específicamente a uno mismo, digamos, la norma, digamos. No sé si me entiende, digamos, o mi pregunta. Sí te entiendo, pero básicamente es lo que yo decía recién cuando hablaba de la Constitución Nacional, cuando habla de que las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral y buenas costumbres que están exentas de la autoridad de los magistrados y quedan reservadas solo a Dios, lo dice la Constitución de la Nación Argentina. Lo hablábamos recién, uno en su domicilio se viste como quiere, camina como quiere, come donde quiere, grita, y etcétera, o lo que fuere. Profe, con el tema del consumo de estupefacientes, por ejemplo, que no había una ley, bueno, que se buscaba la ley que la familia pueda internarlo, porque bueno, algo así era todo un tema. La familia no podía intervenir, el individuo no estaba en sus cabales como para querer internarse, entonces la familia es como que tiene que entrometerse. En ese sentido... Bien. A ver, lo que dice Noelia es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque abarca muchas cosas. Estamos hablando de consumo de sustancia, estamos hablando de salud mental y estamos hablando del deber de cuidado que podemos tener entre los familiares y etcétera, ¿no? Pero fíjense que les toqué 3 temas centrales. Ella, digamos, con un ejemplo tan sencillo que dio, abarcamos 3 temas que son muy amplios y muy polémicos, ¿no? La salud mental, el consumo de sustancias y, por supuesto, el deber de cuidado que tiene que existir entre familiares, ¿no? Si yo les digo a ustedes, bueno, estábamos en la definición de derecho, un breve paréntesis vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la sustancia adictiva que más se consume? ¿El alcohol? Exactamente, el alcohol. Es una droga legal. Ahora, la que más se consume, como también se consumen otro tipo de sustancias legales que son adictivas, como pueden ser los tranquilizantes, ¿sí? Es una sustancia que genera adicción, pero que es legal.
que cuando está bien recetada por un médico, no afectaría nada. Ahora, sin lugar a dudas, el tema que lo toca Noelia es un tema muy amplio porque hay muchos factores en lo que tiene que ver con la salud mental. Hay una ley vigente de salud mental, se la está reformando, se la quiere reformar, etcétera. Pero bueno, es un tema muy amplio, muy amplio. Pero básicamente lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, en nuestro país lo que tenemos es una ley que forma parte del Código Penal que prohíbe, digamos, que le establece una pena al consumo. ¿Sí? Esa ley vigente en nuestro país forma parte, insisto, del Código Penal. Pero ¿qué ocurre con esa ley? Argentina firmó un tratado internacional hace muchos años que es la Convención para prevenir el tráfico ilícito de sustancias y de estupefacientes. Ese tratado internacional lo que hacía era, de alguna manera, prohibir la venta y el tráfico de sustancias. Yo estoy hablando del tratado internacional. No así el consumo. Y nuestra ley fue un poco más allá y le impuso una pena al consumo de sustancias. Eso es lo que pasa hoy en nuestro país en lo que tiene que ver específicamente con la sustancia. ¿Qué pasó? Fue evolucionando con el tiempo, porque estamos hablando de una ley de 1988, estamos en el 2026, y un caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde dijo, bueno, no, el consumo no tiene que estar penado, no se le puede imponer una pena al consumidor. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos del sistema legal de nuestro país, por supuesto, reitero, no tan profundo. Ahora con Noelia estoy tocando un tema re profundo, pero intento darlo de manera sencilla. Pero cuando veamos de alguna manera dentro de lo que es nuestra organización legal, ahí se van a dar cuenta que hay una manera de reclamar, porque mucha gente dice, no, en la Argentina no está penado el consumo. Y es mentira, hay una ley vigente que le establece una pena al consumo de sustancias ilícitas. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Cada particular tiene que pedir la inconstitucionalidad de esa ley diciendo, no, yo justifico porque tengo un problema de consumo. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver más adelante de cómo se realizan ese tipo de reclamos. Cuando hablemos, en definitiva, del sistema básicamente de la organización de nuestro país en lo que tiene que ver con el Poder Judicial y del control de constitucionalidad, etcétera, son temas muy particulares, los vamos a ver más adelante. Pero bueno, básicamente hablábamos de lo que tiene que ver con nuestra definición de derecho. ¿Sí? Yo, como les digo, vamos a la parte más sencilla, o mejor dicho, a una definición sencilla para que no nos confundamos, etcétera. Pero reitero, ¿sí? la definición que seguimos de la cátedra, que es el derecho, el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. La última parte que le agregamos, en su interferencia intersubjetiva, hace referencia a que justamente la persona, el ciudadano, se relaciona en una comunidad, ¿sí? Y de allí establece la famosa interferencia intersubjetiva. Es más, si yo les digo a ustedes, cuando tienen un conflicto particular ustedes con una persona, ¿a quién recurren? A la justicia por mano propia, ¿a quién recurren? No, a la justicia. Exactamente. Y si ustedes tienen un problema con el Estado, no sé, está Fabiana Bellido ahí que la veo, justo la tengo ahí que me sale con nombre y apellido porque todos se ponen con nombre.
Si está Fabiana en su casa y le llega una multa donde dice que ella conducía alcoholizada y le elaboran una contravención por conducir su vehículo bajo el consumo de alcohol, y ella justo le llega la multa, contravención, porque conducía alcoholizada, y Fabiana resulta ser que estaba en Buenos Aires. ¿Qué se suscita ahí? Un conflicto entre un particular y el Estado, ¿o no? Bien. Cuando tenemos ese tipo de conflicto, insisto, entre particulares o entre un particular y el Estado, se tiene que recurrir a la justicia. ¿Por qué? Porque en la organización de nuestro país se estableció que los conflictos son resueltos por el Poder Judicial. ¿Qué resuelve el Poder Judicial? Los conflictos entre los particulares o entre los particulares con el Estado. ¿Originados en qué? En la interpretación de una ley. ¿Quién interpreta la ley? El Poder Judicial. ¿Quién sanciona la ley? El Poder Legislativo. ¿Quién administra los recursos para que se lleve a cabo y se implemente la ley? El Poder Ejecutivo. En líneas generales les estoy hablando. Pero bueno, como introducción, digamos, o como presentación, les he dado una definición de derecho, una bien sencilla, una definición inicial, que es el derecho, el sistema de normas coercibles que rige la convivencia social. Una definición más precisa, más directa, que es el derecho, es el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Puse ejemplos. Recuerden que esta materia es bien teórica, pero voy derecho a las definiciones, ¿sí? No nos vamos a poner a discutir un naturalismo y un positivismo, que son teoría histórica, y vamos a ir directamente a las definiciones. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? No, profe. Bien. Les he dado algunas definiciones de derecho, ¿sí? Ahora, ¿qué es la teoría del derecho? Si nos preguntamos, ¿cuál es la definición de esta materia que estamos cursando? ¿Qué es lo que hace la teoría del derecho? Es una ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales que se obtienen luego de comparar las instituciones o los regímenes jurídicos de distintos estados. Les estoy dando una definición precisa de teoría del derecho, ¿sí? ¿Qué es lo que estudia esta materia? Elabora conceptos jurídicos generales. Por ejemplo, en esta materia estudiamos de estos conceptos jurídicos generales que les digo, estudiamos la definición de persona, si esa persona tiene capacidad, qué es el domicilio de una persona, qué es el nombre de una persona. Estudiamos también algo que no lo ven en ninguna otra materia, que es la famosa teoría de los hechos y actos jurídicos, apasionante. Parece aburrida, pero es apasionante. Y, como les digo, esta materia elabora conceptos jurídicos que tienen carácter general, básicamente. Esa es la esencia de nuestra materia. Y lo que hacemos, por supuesto, estos conceptos no surgen de esta materia, de esta cátedra, ¿no? Sino que todos los conceptos se van elaborando en comparación con otros regímenes jurídicos de otros países. Pero básicamente esa es la definición de nuestra materia. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta?
No, profe. Bien. La teoría del derecho, ¿en qué se diferencia de la filosofía del derecho? Lo que hace la filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos universales. ¿Sí? ¿Se entiende? La filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos universales. Es decir, si ustedes van a la definición de jurisprudencia, es el mismo concepto en Argentina que en cualquier otro país. ¿Qué es la jurisprudencia? Y es el conjunto de sentencias que emiten los jueces, las decisiones de los jueces. Eso es la jurisprudencia. Ahora, la palabra jurisprudencia tiene el mismo significado en Argentina, en Chile y en Brasil, ¿se entendió? Ese tipo de conceptos, como jurisprudencia, lo elabora la filosofía del derecho. Por eso decimos que la filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos universales. En cambio, la teoría del derecho, sí, elabora conceptos jurídicos en base a un determinado ordenamiento jurídico de un país determinado, luego de realizar una comparación. ¿Se entendió? Sofía Victoria está durmiendo, tenemos menos cámara encendida, la verdad, estamos mal. Pocas cámaras encendidas. Como lo pregunté la otra vez, ¿tengo algún alumno que tenga otra carrera o que sea colega? Yo estudio abogacía, todavía no lo tuve, estoy en segundo, acá en la UNJU. Ah, bien. O sea que esta materia ya la tuviste. Todavía no, esta no la curso todavía. Te va a servir, digamos. Sí. Te va a servir esta materia particularmente. Ahí estaba, esperen que tengo una pregunta acá en el aula, perdón, en el chat. Repetir la definición de teoría del derecho. ¿Qué es la teoría del derecho? ¿Sí? Es la ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales que lo realiza luego de una comparación entre los distintos regímenes de distintos estados. ¿Se entendió? Bien. Profe, ¿puede repetir, por favor? La próxima vez ya cobramos, ¿eh? No, ¿qué es la ciencia perdón, ya me estoy confundiendo ahora. ¿Qué es la teoría del derecho? La ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales que son obtenidos luego de comparar las instituciones y los regímenes de distintos estados. ¿Cuál es la diferencia de esta materia, teoría del derecho, con la filosofía del derecho? Que la filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos universales que son necesarios. ¿Sí? O sea, si usted va a hablar ahora con un periodista o con un analista político de Chile y le dice, no, bueno, la jurisprudencia de mi país dice, y el chileno no le va a decir qué es jurisprudencia. Lo va a entender, ¿se entiende? Bien. Bueno, básicamente hoy dimos una definición de derecho, dimos una definición de teoría del derecho, y por ser la primera clase donde fuimos directamente al contenido, los voy a liberar en el día de hoy. Va una advertencia, la clase que viene, no una advertencia, yo no soy nadie para advertir, digamos, sino para al revés, para recomendarle. La clase que viene, por favor,
todos enciendan la cámara. Si no, ya me autorizaron de la dirección de la escuela a que pueda excluirlo del chat. Ya estoy autorizado. Ya estoy como el policía autorizado por la norma para interrogar. No, pero en serio, por favor, hagamos todo el esfuerzo. Mis clases son cortas, ¿sí? No, yo estoy totalmente en contra de las clases que duran 1:50 y son clases de estilo doctrinaria o como una exposición. Vamos a la participación, vamos a las preguntas, ¿sí? Y reitero, mis clases son cortas, no son largas, ¿sí? Por eso, nos conectemos, encendamos las cámaras y liquidemos la clase en 50 minutos, 55 minutos. Profe, le quiero hacer una pregunta. Al principio dijo que podemos hacer el trabajo individual. Sí. Yo quería optar por eso, por Bien. hacerlo individual, una por cuestiones de salud que estoy atravesando y otra de que me concentro, digamos, en hacer el trabajo. Está en ¿Sí? su derecho, cuando llegue la oportunidad de prepararnos para el trabajo práctico, me lo manifieste y lo hacemos, ¿sí? Y yo lo anoto. Ahora bien, les reitero, mis clases son cortas, encendemos toda la cámara, participamos y lo hacemos rápido y sencillo, ¿sí? Pero por favor, con cámara encendida. Puedo admitirles alguna vez que han tenido un contratiempo y se tienen que conectar desde el celular en cualquier lugar, lo entiendo, digamos, porque puede suceder, digamos, pero nos preparemos, digamos, ¿sí? Y la hacemos cortita. ¿Bien? Así que ha sido todo por hoy. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo canal. Hoy no voy a Profe, ¿grupo de cuántos sería, digamos? ¿De cuántos integrantes? 4. ¿Bien? Profe, lo que estamos, hoy es miércoles, quedamos en esta comisión, o los lunes tiene que entrar a otra comisión, que no, hay que elegir una sola. Ustedes tienen que elegir cuándo se van a conectar. O sea, si los lunes a las 4 de la tarde o los miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, profe, sí, está bien. Gracias. Reitero, también pueden decírmelo, profe, tuve un contratiempo, no voy a conectar el día miércoles, me voy a conectar el lunes a las 4, no hay problema. Profe, ¿Sí? ¿va a tomar la asistencia ahora? En el día de hoy ya le dije que no.